Un joven de apenas 22 años, sin experiencia real en la guerra, sin mando propio, sin un solo nombre que nadie en Europa reconociera todavía, tomó una decisión en un bosque perdido de América. Le tomó unos segundos, unos disparos confusos entre los árboles. Esa decisión terminaría encendiendo una guerra que se pelearía en Europa, en el Caribe, en la costa de África y en la India. Y lo más inquietante es que ese mismo joven, años después, sería recordado como el padre de una nación. Vas a entender cómo ese choque de unos pocos minutos, en un rincón del continente, que casi nadie podía ubicar en un mapa, terminó reescribiendo el destino de 4 continentes. Y vas a descubrir por qué ese mismo error fue, sin que nadie lo supiera todavía, el primer paso hacia algo mucho más grande. El valle del río Ohio no pertenecía a nadie del todo, y por eso mismo todos lo querían. Los colonos ingleses veían ahí tierra nueva esperando ser reclamada. Francia veía la única pieza que le faltaba para unir sus territorios de Canadá con Luisiana, al sur. Y las naciones que ya vivían ahí desde generaciones atrás, los Shawnee, los Delaware, la Confederación Iroquesa, no pensaban quedarse mirando cómo 2 imperios se repartían su tierra sin preguntarles. Jugaban con cuidado, empujando a un lado y a otro, tratando de que ninguno de los dos se quedara con todo. 3 fuerzas, un mismo pedazo de tierra, y ninguna dispuesta a ceder primero. Francia se movió primero. Levantó una cadena de fuertes que bajaba directo hacia el corazón del valle, y el más importante de todos, lo construyeron justo en el punto donde hoy se levanta la ciudad de Pittsburgh. Lo llamaron Fuerte Duquesne. Para Virginia, aquello no era una simple construcción, era una provocación. Esas tierras ya habían sido prometidas a compañías inglesas, y el gobernador de la colonia necesitaba mandar un mensaje claro a Francia. Retírense. ¿Y a quién se le confía una misión como esa? No había tropas regulares disponibles, ni un general con experiencia de sobra. Así que el gobernador eligió a un joven oficial de la milicia, prácticamente desconocido fuera de Virginia. Alto, serio, ambicioso, apenas empezando a construirse un nombre. George Washington aceptó la misión y cruzó cientos de kilómetros de bosque helado para entregar la advertencia. Los oficiales franceses lo recibieron con cortesía y le dieron un no rotundo. No pensaban moverse de ahí. Washington volvió a Virginia con las manos vacías. La diplomacia ya había fracasado. Y en ese tipo de situaciones, alguien termina resolviendo las cosas de otra forma. Meses después, Washington volvió al Valle del Ohio. Esta vez no llevaba una carta. Llevaba una pequeña fuerza armada. En algún punto del camino, sus exploradores aliados le avisaron de algo. Una partida francesa se movía cerca, escondida entre los árboles. Al amanecer, Washington y sus hombres rodearon el campamento. Hubo gritos, confusión. Y de pronto, disparos cruzando el aire entre los árboles. Cuando el humo se disipó, un oficial francés llamado Joseph Coulon, de Jumonville, yacía muerto en el suelo. Nadie sabe, hasta hoy, quién disparó primero. Los relatos ingleses y franceses de aquel amanecer se contradicen entre sí, y ni los historiadores que han pasado años estudiando este episodio logran ponerse de acuerdo sobre lo que ocurrió realmente en esos segundos de caos. Lo único seguro es esto: un oficial francés estaba muerto, y Washington sabía que la respuesta no tardaría en llegar. Con esa certeza clavada en la cabeza, Washington ordenó construir una fortificación de emergencia en un claro del bosque. La llamó Fort Necessity. El nombre, con el tiempo, sonaría casi como un chiste cruel. No tuvo que esperar mucho. El hermano de Jumonville, decidido a cobrar venganza tanto personal como estratégica,
avanzó hacia esa posición al mando de una fuerza mucho más numerosa, reforzada por aliados indígenas. El combate comenzó bajo una lluvia torrencial que convirtió las trincheras improvisadas en pozos de barro. La pólvora se mojaba, las armas fallaban. Los hombres de Washington, superados en número y atrapados en un terreno que jugaba en su contra, resistieron lo que pudieron. Al final del día, no tuvo otra opción que rendirse. Fue la única rendición de toda su carrera militar. El joven, que un año antes era apenas un mensajero desconocido, acababa de perder su primera gran batalla. Y sin saberlo, acababa de firmar la entrada de dos imperios en una guerra abierta. Lo que había ocurrido en ese pequeño claro del bosque no se quedó ahí. Francia usó la muerte de Jumonville como prueba de agresión inglesa. Inglaterra respondió enviando tropas regulares al mando de un general experimentado, decidido a terminar lo que Washington no había podido. Ese choque entre un puñado de soldados se transformó en la Guerra Franco-India. Y esa guerra, a su vez, se fundió con un conflicto mucho más grande que ya hervía en Europa: la Guerra de los 7 años. De pronto, el mismo enfrentamiento se peleaba en los campos de batalla europeos, en las islas del Caribe, en las costas de África Occidental y en la India. Algunos historiadores, al mirar el mapa completo de ese conflicto, no dudan en llamarla la Primera Guerra verdaderamente mundial. Todo eso, empujado por un puñado de disparos confusos en un rincón del mapa que casi nadie en Londres o en París hubiera sabido señalar. Inglaterra terminó ganando esa guerra, pero la victoria le costó una deuda enorme, una deuda que alguien tendría que pagar. La solución de Londres fue mirar hacia sus colonias americanas y empezar a cobrarles impuestos nuevos, impuestos que, años más tarde, encenderían la furia de esas mismas colonias y las empujarían, paso a paso, hacia la independencia. Y el joven que había firmado la única rendición de su carrera, el mismo que meses antes ni siquiera era capaz de ganarse un cargo militar serio, sería con el tiempo el hombre elegido para comandar esa revolución. Nadie elige el momento exacto en que empieza a convertirse en quien será. A veces ese momento es una carta rechazada, unos disparos confusos entre los árboles, un error que parece el final de una carrera y que en realidad es apenas el principio de algo mucho más grande.